casa de Dios hay libertad, libertad. Te damos gracias, Señor. En ti tenemos libertad. Estemos en nuestra casa, estemos en cualquier lugar, estemos en cuarentena o estemos andando en la calle, Señor. Caminamos en libertad, porque tú nos has libertado, Señor, de la ley de la muerte y el pecado, Señor. Tú nos has trasladado a la ley de la vida en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús.
declaramos, venceremos por la sangre de Cristo y por nuestro testimonio. Cada uno vencerá. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes, queriendo compartir otra porción de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar viendo el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 17 al verso 29. Pero antes de todo quiero pedir la ayuda del Espíritu Santo, que me ayude, que me guíe, que me capacite. Así es que le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo nuevamente me llevo ante su presencia, Señor, porque esta es su palabra y para exponerla necesitamos de toda su ayuda, Señor. Necesitamos de toda la ayuda que podamos recibir de su Espíritu Santo. Aquí no dependen pensamientos de hombres. Aquí más que nada depende lo que usted traiga a nuestra vida, a nuestro corazón. Ciertamente a veces que nos preparamos, pero con todo a veces, Señor, se nos olvida algo por ahí o de pronto viene algo nuevo a nuestra mente para exponerlo. Por lo tanto me abandono en sus manos pidiéndole, Padre, en el nombre de Jesús, que sea de bendición esto que vamos a escuchar en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, yo sé que el Viernes Santo se me pidió que trajera un pensamiento y quiero añadir un poquito, si usted me lo permite, por favor, quiero añadir un poquito a al mensaje del día viernes. Solamente ir nuevamente a Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y lo haréis morir y lo colgaréis en un madero. Y dice el verso 23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por la heredad. Podemos ver, hermano, entonces que desde este punto de la Escritura, toda persona que era colgada en un madero se consideraba maldito. Por lo tanto, podemos entender que desde este momento ya
Dios teniendo la perspectiva de que Jesucristo iba a ser colgado en un madero, iba a ser maldito por parte de Dios. Pero tenía un propósito, todo tiene un propósito. Como vimos la vez pasada, no fue muerto a pedradas, sino fue muerto colgado en un madero, porque también la Escritura nos dice en Gálatas 2:10 y 10 y 13, verso 10 y el verso 13 de Gálatas, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que había la maldición de que todo judío, toda persona que quisiera observar la ley y no la cumpliera del todo, entraba bajo maldición. Y el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, podemos ver que el propósito de Dios al que Jesucristo fuese crucificado era para poder llevar la maldición de todos. La Escritura dice en Gálatas 4:4 que a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ese es algo que quería compartir rápido con ustedes, y como complemento, digamos, del mensaje del viernes pasado. Pónganlo por ahí, añádanlo al mensaje de a un lado, y recuerden, hermanos, que Cristo llevó toda maldición de nosotros. Todavía hay gente por ahí que suelen usar el libro de Malaquías cuando dice: malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Eso no aplica, hermano, después de la muerte de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió para librarnos de todo tipo de mal, de todo tipo de pecado, de toda maldición. Así es que ahora vamos a entrar, hermanos, a Romanos 2, 17 al 29. Romanos 2, 17 al 29. Y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado o es deshonrado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero es incircunciso, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, es bueno, es maravillosa la forma en que la Escritura pone todas estas interrogantes, porque si fuera algo más directo, a veces cuando el corazón de la persona ya está apartado de Dios, lo único que el hombre hace es cerrarse nuevamente. Cuando el hombre es atacado, cuando la persona es atacada o confrontada con la verdad, se tiene que hacer con guantes de seda, como se pudiera decir. O sea, de una manera que la persona no cierre su corazón, no cierre sus oídos y pueda la palabra de Dios llegar hasta el corazón de ella. Y de la manera en que lo expone aquí la palabra de Dios haciendo las preguntas, es una manera muy hermosa. Voy a volver a dar lectura, vamos a ir un poquito más despacio en esta parte. Aquí dice que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y de pronto ahí pudiéramos ver como que si los judíos estaban escuchando, le estuvieran diciendo a Pablo, tienes toda la razón, Pablo. El verso 18 dice, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Oh, por supuesto, dijera el judío, por supuesto, nosotros aprobamos lo que es mejor. ¿Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas? Sí, nosotros somos luz de los que están en tinieblas, dijera el judío. El verso 20, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo, tienes toda la razón. Síguele, Pablo. Vas muy bien, Pablo. Síguele. En la ley tenemos toda la ciencia y toda la sabiduría. Dice aquí, el verso 21 es donde de pronto ya el judío va a empezar a cambiar un poquito su actitud, porque le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora, aquí es a donde yo les decía que es hermoso cómo la palabra con preguntas pone la situación a estas personas. Porque si no tuviera la interrogante ahí, y espero, porque he chequeado varias otras Biblias y en todas las Biblias aparecen los signos de interrogación, y espero que en el original de alguna manera hayan podido ver que hace la interrogante, porque imagínese que lo dijera de una manera así, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Cuando se agrede a las personas con la palabra de Dios, lo único que se hace es que la persona cierra los corazones, cierra su mente, cierra sus oídos y la palabra de Dios queda infructuosa. Cuando Pablo exponía esta parte de la Escritura y lo puso de una manera interrogante, era para llegar al corazón, a la mente de la persona, y era para que la persona meditara, para que se juzgara por dentro, para que la interrogante que hacía Pablo era algo que le llegara a su mente, a su corazón, pero que sea la misma persona la que se juzgue. Y de esta manera pienso yo que funciona mejor las predicaciones. Cuando alguien adhiere a otro con la palabra de Dios, pienso que no está bien. Además, la persona cierra su mente. Lo vuelvo a decir porque ha pasado muchas veces. A veces que ha habido altercamientos entre dos personas pensando de diferente forma. Una ve la Escritura de esta manera, la otra la ve diferente. Y ninguna de las dos pudieron haberse pasado 1 hora o 2 discutiendo un tema. Y al final cada uno se va como había llegado, hermano. Por eso pienso que cuando Pablo dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley como
con infracción de la ley deshonras a tu Dios? Mire qué tremendas todas estas preguntas, hermano, que ciertamente eran para los judíos, porque se está dirigiendo este pasaje a los que observaban la ley, a los judíos que pudieran haber estado en Roma y que de alguna manera, hermano, iban a poder leer la carta de Pablo, o que de alguna manera iban a escuchar que esta escritura fuese leída en las sinagogas o en las iglesias donde la iglesia estaba en Roma. Así es que la interrogante de Pablo aquí es para aludir al corazón, a lo profundo del corazón de las personas, no con el afán de herirlas. Y Pablo, menos que nadie, pienso que él no quería que las gentes cerraran sus oídos, porque ciertamente esta escritura para un judío debió haber sido algo muy ofensivo para ellos. De hecho, pienso que esta escritura era bastante ofensiva para ellos. Así es que tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Bien pudo haberle quitado los signos de interrogación y haberle dicho, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pero yo creo que si así hubiera sido, hermano, Pablo no hubiera tenido la oportunidad de haber alcanzado a muchos judíos que escucharon esta escritura. Amén. Así es pues que, pues en la verdad de la circuncisión, pues en verdad la circuncisión, estoy leyendo el verso 25, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Hermano, aquí Pablo es un tanto ya más directo. Y vuelvo a repetir, hermano, para un judío estas palabras estuvieran sonando totalmente heridoras, hirientes. Eran unas palabras porque el pueblo judío se jactaba de ser judío, de ser descendiente de Abraham. Hay una palabra que se usa en cuanto a razas, pero de animales, que es el pedigrí. El pedigrí es que llevan apuntados, ¿sí?, los ancestros de ciertos animalitos para demostrar en un perro, digamos. Se lleva bien la lista de todos quienes fueron sus ancestros para decir, todos estos han venido a ser los ancestros de este perro y este perro es de raza original. Ahora, hablando de perros, los judíos, hermano, tenían la idea de que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Y sí, ciertamente ellos eran el pueblo de Dios y que de entre todas las naciones fueron escogidos para Dios. Pero se enorgullecieron, se envanecieron en sus corazones, en sus pensamientos, y en vez de ser un buen ejemplo hacia todas las demás naciones, hermano, ellos comenzaron a vanagloriarse y a llenarse de tantos pensamientos que lo único que hacían era que el pueblo gentil, el pueblo que no conocía a Dios, los rechazaran, que no quisieran saber de ellos, por la hostilidad del corazón de ellos, por la forma en que ellos se sentían entre las demás naciones. Así es que, hermano, el judío nato, no es meramente el que es descendiente de Abraham, como lo dice la Escritura, sino todo aquel que observa los mandamientos de Dios y los guarda. Amén. Voy a seguir dando lectura, mire. Dice, y el que físicamente es incircunciso, no sé por qué ya me equivoqué ya 2 veces, perdónenme. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti contra la letra de la ley y con la circuncisión
eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y vamos a regresar a este versículo 29 un poquito más adelante. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiero regresar un poco, hermano, en los tiempos de Pablo, realmente la gente que no era judía no quería ser judío. No quería ser judío porque odiaban a los judíos. Y había muchas cosas que se decían de los judíos. En los tiempos de Pablo, los historiadores, hay libros donde han puesto las ideas de los gentiles. ¿Qué ideas tenían los gentiles acerca de los judíos? Algunos decían que eran una serie o como una ganga, como un tipo de gente que había sido un tipo de gente leprosa y que Moisés los había sacado de Egipto. ¿Sí? Y que por eso no comían cerdo, que no comían carne de cerdo, porque los cerdos suelen tener una enfermedad en la piel, que es la sarna, y que por eso ellos no comían puerco. Otros dicen que adoraban la cabeza de un burro, porque dicen que unos burros salvajes los guiaron en el desierto a encontrar agua y que de ahí adoraban a burros. Había tantas cosas que los gentiles decían en contra de los judíos, precisamente por la soberbia del corazón de los judíos, que no trataban por ninguna manera. Al contrario, en vez de acercarse a otros que no fueran judíos, en vez de acercarse a los gentiles, los rechazaban de una manera hostil, muy mala. Y por eso es que se ganaron tantas malas reputación los judíos en aquel entonces, hermano. Así es que una de las cosas que los gentiles veían mal era que a los judíos se les permitía no ir, por decirlo, a los juzgados en día sábado. Si tenían que ir a hacer declaraciones en un juzgado, se les permitía no ir los días sábados, ¿sí? Y eso era algo que también les enojaba a los gentiles. Si por alguna razón tenían que recibir un beneficio del gobierno y era en día sábado, a ellos se les permitía ir el día domingo y se les tenía que dar lo que tenían que recibir, aunque debieron haber ido el día sábado. Y había muchas cosas que enojaban a los gentiles concerniente a los judíos. Ahora, estamos hablando de los judíos, ciertamente, pero aquí viene de pronto una pregunta también para nosotros. ¿Qué tan bien le caemos a las personas que no son cristianas? Porque ciertamente nosotros, hermanos, seguimos siendo gentiles. De esos gentiles de que pásele por aquí y siéntese, por favor. No de esos gentiles, sino de los que no son judíos, ¿ok? Aunque ciertamente la Escritura nos amonesta y nos dice que que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿sí? Se nos exhorta en todo lo ancho de la palabra de Dios, hermano, a que nuestra actitud debe de ser una actitud que vaya conforme al corazón de Dios, conforme a la Escritura. Así es que, hermano, en los tiempos de Pablo, hermano, los judíos eran odiados. No de balde. Tengo aquí unas notas que agarré por aquí y voy a leer unas notas de por qué es que eran tan odiados los judíos, ¿ok? Mire, dice... En Alejandría, la ciudad de Alejandría, se decía que los judíos se habían juramentado
para no mostrar ninguna amabilidad a un gentil, y que hasta ofrecían a un griego en sacrificio a su Dios todos los años. Y esto nuevamente son cosas que han sido apuntadas a través del tiempo, que han quedado asentadas en libros, que historiadores han buscado y han encontrado qué es lo que se decía de los judíos en los tiempos de Pablo. Mire, otra cosa dice, una persona llamada Tácito decía que lo primero que le enseñaban a los gentiles que se convertían al judaísmo era despreciar a los dioses, repudiar su nacionalidad y denigrar a sus padres, hijos y hermanos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a los fariseos y a los escribas hipócritas, que les dijo andar mar y tierra para conseguir un prosélito, pero una vez que lo encuentran lo hacen 2 veces peores que vosotros, hijos del mismo infierno? El judío, hermano, en su idea de ser el pueblo de Dios, había menospreciado a las demás naciones y no fue, en lo absoluto no fue lo que Dios quería que el pueblo judío fuera, que llevara el mensaje de quién era Dios, de quién era su creador hacia todas las demás naciones. ¿Sabe? El judío tenía a los gentiles como perro gentil y como leña del fuego del infierno. Eso es lo que ellos pensaban que nosotros éramos, que éramos leña para que ardiera el fuego que hay en el infierno. Ahora, regresando nuevamente a nosotros, ¿cómo es nuestra conducta como cristianos? La gente que no conoce a Dios, y empezamos desde el católico, y los musulmanes, y los hinduistas, y a todos los que les pudiéramos testificar con palabras o sin palabras, con nuestra forma de ser, ¿cómo es que somos nosotros? Es lo que tenemos que preguntarnos también, porque ciertamente la Escritura le está dando con todo, al pueblo judío en esta parte de aquí. Tú que dices que no has de robar, robas. Tú que dices esto, que eres instructor de niños, luz, ¿cuál es nuestra manera de conducirnos? De pronto los vecinos del lado izquierdo, del lado derecho, quizás de enfrente, con los de atrás nos salvamos porque a lo mejor no nos ven cuando salimos todos los domingos. A lo mejor van a decir, mira, a la misma hora, ahí van para la iglesia, pero nunca nos saludan. Digo, espero estarme equivocando, pero no vengan a preguntarle a mis vecinos cómo soy, por favor, ¿eh? Hermano, no, con toda sinceridad, debemos de ser luz a las naciones. Para eso hemos sido llamados, ¿sí? Voy a seguir leyendo un poquito más. Miren. Dice, nadie que no sienta hacia los demás más que desprecio puede ser misionero. Imagínense que somos una tribu y que llega un misionero, pero que nos desprecia a todos, que nos hace sentir mal. ¿Cómo lo vamos a aceptar? O sea, una persona que no haga sentir bien a los demás, que no les haga sentir que son valiosos, que Dios los ama, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ellos. Si no somos de esa manera, hermano, ¿cómo es que podremos ganar a las demás gentes? ¿No es cierto? Dice, esta actitud era una de las cosas en que estaba pensando Pablo cuando decía que los judíos desacreditaban el nombre de Dios. En el verso 24, hermano, el verso 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Ahora, nosotros somos gentiles, pero hemos venido a los pies de Jesucristo porque en algún momento de nuestra vida alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos habló de Dios, alguien nos dijo que había algo mejor que lo que creíamos tener. Porque quizás en algún tiempo nosotros nos jactábamos y decíamos, oh no, es que yo soy católico. Pero tras de eso escondíamos nuestras malas actitudes o nuestras malas acciones, nuestras malas mañas que teníamos en aquel entonces. Porque a mí me pasó, yo empecé a irme por ahí de vago con los amigos, y cuando por ahí alguien se topaba conmigo a hablarme de la palabra de Dios, yo le decía, no, yo tengo mi religión, sí, yo soy católico, pero realmente no iba ni a la iglesia, ¿no es cierto? Pero no, la palabra de Dios llegaba a mi vida y en lo profundo hacía impacto. Así es que yo no quería eso, yo quería seguir haciendo lo que yo hacía, ¿no? Y tenía yo mi excusa, yo era católico. Pero hermanos, que no sea la excusa de un católico decir, para ser como eres tú. No, gracias. No, gracias, estoy bien aquí. Ojalá que nuestra actitud sea totalmente a la de un judío de aquel entonces, hermano. Y sigamos orando. Sigamos orando por el pueblo de Dios, hermano. Porque ciertamente su corazón fue endurecido por nuestra causa, para que nosotros pudiéramos entrar, para que nosotros pudiéramos tener entrada a las cosas de Dios. Así es que por causa nuestra, hermano, el pueblo gentil fue endurecido, pero sigamos orando por ellos. Gracias a Dios que en la actualidad hay muchos judíos que están viniendo a los pies de Jesucristo. Hay muchos judíos que los mismos judíos que han conocido el Evangelio están haciendo de todo para alcanzar a su pueblo. Amén. Así es que, hermano, el verso 24, encontramos un par de escrituras, una en Isaías 52. Isaías 52, déjeme encontrarla aquí rápido. 52:5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahora encontramos también en Ezequiel, hermano, 36:22, que dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El nombre de Dios era vituperado por causa de ellos. Ahora, se tiene que entender también, hermano, que hay veces que nos hemos topado, yo en lo personal me he topado con gente que me dicen, yo soy cristiano. Y yo digo, dentro de mí, ¿verdad? Yo digo, cristiano. Y platicando con ellos, resultan ser hijos de pastores. Dicen que son cristianos, pero sus acciones son totalmente reprobables. Viviendo en adulterio, viviendo totalmente fuera de las cosas de Dios. Y dicen ser cristianos. Algunos piensan que porque fueron bautizados, entonces son cristianos para siempre y que ya la tienen hecha, que ya el cielo está ahí con las puertas abiertas y con la carpeta roja esperándolos. Hermanos, nuestro ejemplo tiene que ser cada día mejor. Para eso hemos sido llamados. Para eso fuiste llamado tú, para eso fui llamado yo. Para que nuestro ejemplo sea cada día mejor. Cada día mejor. Amén. Así es que, hermano, mire, vamos a regresar al versículo 29. Verso 29 de Romanos 2, que dice, déjenme lo busco nuevamente, Romanos 2, verso 29. Dice, el 28 y 29 van de la mano. 28 y 29 van de la mano. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Miren, la palabra alabanza en griego es epainos. Así lo leo yo, epainos. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra para alabanza es Judá. Y vamos a ir a dos escrituras. Las dos se encuentran en Génesis. Una está en Génesis 29:35 y la otra está en Génesis 49:8, que dice Génesis 29:35, cuando nació Judá. Cuando nació Judá, su mamá dijo, o dice la escritura, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Es lo que dice todo el verso. Pero más que todo, esta fue Lea. Lea le dio los primeros 4 hijos a Jacob y el cuarto hijo fue Judá. Y le puso Judá precisamente porque dice, esta vez alabaré a Jehová. Entonces, la palabra Judá quiere decir alabanza. Y en Génesis 49:8, hermano, Génesis 49:8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Eso es lo que dice todo el verso. Pero nuevamente, la primera parte del versículo, Judá, te alabarán tus hermanos. Entonces, si regresamos al verso 29, que dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, conforme al Antiguo Testamento, alabanza es Judá. De ahí que viene el judaísmo, o que vienen los judíos. Ellos, hermano, el pueblo judío, debió haber sido una alabanza para Dios, para su Hacedor, y que esa alabanza llegase a todos los confines de la tierra, por medio de ellos, por donde quiera que ellos anduviesen. Pero nuevamente los judíos se hicieron arrogantes y todos los sinónimos que vayan con eso se hicieron odiosos para los gentiles. Y ningún gentil, lo vuelvo a repetir, ningún gentil, aunque sí ciertamente había algunos gentiles que se adhirieron al judaísmo, pero la mayoría tenían una mala idea de los judíos. La mayoría de los gentiles tenían una mala idea de los judíos. Y hermano, la alabanza o el judaísmo del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Y por eso que nosotros, hermanos, como gentiles, siendo circuncidados en el corazón, no en la carne, debemos de dar ese ejemplo que necesitan las gentes para que puedan venir al conocimiento de Dios. No es porque hayamos sido bautizados, no es porque nuestros padres fueron cristianos, no es porque nacimos en una cuna cristiana. Es el aquí, es el ahora, es en el momento de nuestras acciones cuando las demás gentes pueden estarnos viendo. Cuando a veces, yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, y lo digo con vergüenza y lo voy a decir, a veces cuando se me meten muy rudamente y voy manejando en el camino y se me meten, a veces me hacen enojar y al momento quiero rebasarlos y bueno, hacer otras cosas que no. Yo no sé si a usted le pasa, pero
hermano, que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, que sea el Espíritu de Dios que moldee nuestras actitudes día con día. No lo va a hacer si nosotros no realmente se lo pedimos, se lo imploramos, si no realmente nosotros queremos cambiar. El Espíritu de Dios trabaja juntamente con nosotros. En los tiempos de los discípulos, hermano, hay quienes dicen de Pedro, ya con esto voy a cerrar. Hay quienes dicen que el Pedro que negó a Jesús era uno, pero que el Pedro que recibió el bautismo del Espíritu Santo era otro. Pero de alguna manera, hermano, todavía, aun cuando fue lleno del Espíritu Santo, las ideas como judío no se le quitaban muy bien. ¿Se acuerdan cuando Cornelio mandó a unos a decirle, tienes que venir a hablarnos, porque un ángel se me apareció y me dijo que mandara yo por ti? Y sabemos la historia y cómo es que Pedro descendió con aquellos a la casa de Cornelio, y lo primero que dejó de salir de sus labios hacia Cornelio es, si no es porque Dios me dice que yo venga, olvídate, yo no vengo. Tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Debemos de ser alabanza, debemos de ser un Judá, hermano, para Dios, en cada día de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, que siempre es maravillosa, que siempre nos trae un nuevo consejo, una nueva exhortación, un nuevo deseo en nosotros de querer ser mejores, Señor. Queremos ser Judá, queremos ser alabanza para ti. Ciertamente no somos israelitas, somos considerados gentiles, pero la Escritura nos enseña que no importa que no seamos descendientes de Abraham, ni que seamos circuncidados, pero que si somos obedientes a tu palabra, entonces la alabanza viene de parte tuya hacia nosotros y hacia nuestra vida. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien con un deseo ferviente y con un gozo llegó hasta la cruz para morir por nosotros. Gracias porque ciertamente este video se va a ver el día miércoles, pero hoy estamos celebrando, Señor, que tu Hijo resucitó, que tu Hijo Jesucristo resucitó, y como lo dice Romanos 4, el último versículo, que fue entregado por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero que fue resucitado para nuestra justificación. Tú has sido justo, has sido declarado justo, hermano. Es algo que vamos a estar viendo un poquito más adelante en el libro de Romanos. Así es que Dios te bendiga, te amo y recibe saludos de toda la familia Nava. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.